Ah, profe, no te dé dulces de la semana pasada. Sí. Bueno, listo, vamos a ver la reanimación cardiopulmonar. Uno de los temas más importantes, deben aprendérselo muy bien, es muy sencillo. La reanimación cardiopulmonar es una secuencia de maniobras. Estas maniobras están destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos cuando la circulación de una persona se detiene. La reanimación simula un adecuado flujo sanguíneo por unas compresiones cardíacas, unas compresiones torácicas. Esto hace una simulación y hace que haya un flujo de sangre que no es el mismo cuando la persona está normal y está viva, pero ayuda a que el paciente tenga una sobrevida mejor y mientras llega una atención secundaria apropiada. Los objetivos: proporcionar circulación y ventilación. Estas son artificiales, como les dije, hasta que se puedan llevar a cabo maniobras de soporte vital avanzado. La diferencia entre las maniobras básicas y avanzadas son los medicamentos que se utilizan. Se sabe, pues se tiene que saber bastante de electrocardiografía para mirar los ritmos de paro, se monitoriza el paciente, se ponen medicamentos y adicionalmente a eso se utiliza el desfibrilador. Esa es la diferencia entre el básico y el avanzado. Estas se utilizan, las maniobras básicas se utilizan hasta que llega el soporte vital avanzado, se restablezca el paciente, tenga ritmo cardíaco y ventilatorio autónomo. En estas dos circunstancias, hasta que esas dos personas lleguen, o en últimas, una de las condiciones para detener una reanimación cardiopulmonar es porque ustedes estén solos y ya estén agotados y no puedan continuar con la reanimación del paciente. En esas tres condiciones habría que detener la reanimación básica. Los protocolos de la atención anteriormente se enfocaban en la vía aérea. Antes, yo no sé si ustedes saben que es ABC. Sí, antes se enfocaba en la vía aérea del paciente, ahora se enfocan más en la parte circulatoria. La circulación y la sangre, por más de que el paciente haya entrado en paro, hay una cantidad de oxígeno mínima que en las condiciones en las que está el paciente los tejidos pueden absorber o pueden quitarles oxígeno a la sangre, y esto aumenta un poco más la sobrevida. Por eso cambiaron la parte circulatoria con la vía aérea. Entonces ahora la secuencia es CABD. C de circulación. Tenemos que mirar también cuando es primaria y secundaria. La circulación básicamente se evidencia pulso, ¿sí o no? Centrales o periféricos, ¿cuáles mirarían ustedes en el caso de paro? Centrales. Central es el último que se pierde. ¿Listo? La A es de vía aérea. Esta básicamente mira la parte, el componente anatómico de la vía aérea, que no haya obstrucciones. ¿Listo? No tanto la excursión ventilatoria, sino que no haya una obstrucción. La parte de la B es una buena ventilación. Esta evidencia, aparte de verse también que no haya ningún tipo de obstrucción, que entre adecuadamente aire y salga adecuadamente aire de las vías respiratorias. Esto se evidencia básicamente con una adecuada excursión torácica. ¿Listo? Eso se puede evidenciar también dependiendo del paciente. ¿Se acuerdan que es cianosis? Sí. El amoratamiento. Colorado, azulado. azulado. Falta de oxígeno. Azulado o amoratado, eso también se puede evidenciar mirando la cianosis. Perfusión distal es otra opción. Hay otros equipos como se llaman pulsoxímetros, más adelante me acuerdo y les traigo el mío para mostrarles, que es un aparatico donde miren la cantidad de oxígeno que tiene la sangre. ¿Listo? Aquí en la B se evidencia entonces la buena ventilación y la D, la desfibrilación. O sea que en esta secuencia de reanimación básica ustedes van a llegar hasta la C, hasta la B. ¿Listo? Posterior a esto se comienza el soporte vital avanzado, que es el secundario. Como ya les dije, la diferencia es la defibrilación y los medicamentos, y unos cuidados que son de vital importancia, que son por reanimación. ¿A quién están dirigidos las maniobras de soporte básico? A todas las personas que no oxigenen en forma adecuada,
todas las personas que estén inconscientes, que no tengan movimientos al tacto ni a la voz, que no respondan. Ahorita más adelante vamos a ver la secuencia de eventos y cómo van a abordar ustedes a un paciente de este tipo. Tienen que tener presente que esta es para paro cardiorrespiratorio y la secuencia CAB. Eso tienen diferentes protocolos cuando son en traumas ABC. ¿Listo? Para que no se van a confundir. El cambio de CAB es solamente para paro cardiorrespiratorio. Bueno, para que lo tengan presente. Se utiliza también en pacientes con ausencia de movimientos respiratorios, los individuos que no tengan perfusión de órganos vitales y paro cardíaco respiratorio. No siempre van a encontrar ustedes el paciente con un paro cardiorrespiratorio, puede tener un paro respiratorio, pero no puede tener un paro cardíaco sin ausencia, sin con ventilación espontánea. ¿Listo? Que se obstruyó un bronquio, ¿no? Ah, Que se obstruyó un bronquio. una obstrucción de vía aérea sí puede ser. Vamos a comenzar con un soporte vital básico en adultos. La secuencia, como ya les dije, es CAPT. Esta va a ser la atención primaria en los adultos. Hay una cadena de supervivencia en adultos. La cadena de supervivencia, como lo ven, son unos eslabones que son una serie de protocolos o de pasos a seguir que han venido desarrollando durante muchísimos años para que se aprendan esta secuencia y se les facilite de alguna manera poder desarrollar estas acciones de una manera organizada y secuencial para poder garantizar una sobrevida adecuada al paciente. Entonces, en la primera podemos ver que está un teléfono. En los adultos, lo primero que se realiza es una llamada al sistema de emergencias médicas. ¿Cuál es el número? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La llamada al sistema de emergencias médicas. Posterior a esto, miramos el estado del paciente y si el paciente no tiene pulso, comenzamos una reanimación precoz. Con reanimación me refiero a compresiones y ventilaciones por un cierto tiempo hasta que llega el personal de soporte vital avanzado y hace una desfibrilación rápida. Posteriormente a eso se hace la atención inicial, se hace la desfibrilación y se hace el traslado a una institución hospitalaria y posteriormente a eso se realizan los cuidados posparo. ¿Listo? Tienen que tener muy presente, miren esta secuencia, estos son los eslabones, la cadena de supervivencia. En los adultos siempre comienza con la llamada del sistema de emergencias médicas. Posterior las compresiones, desfibrilación, traslado y cuidados posparo. En niños estos eslabones cambian. ¿Listo? Porque en los niños y en los adultos la incidencia, la prevalencia de los eventos que llevan a paro cardiorrespiratorio son diferentes. La secuencia de eventos, circulación, que se valora básicamente con el pulso, la cianosis, pueden mirar temperatura, ese tipo de cosas. Son evaluaciones muy rápidas que no deben durar, cada acción no debe durar más de 10 segundos para ustedes definir la conducta siguiente. Segundo, vía aérea. La secuencia CAPT es solamente en paro cardiorrespiratorio. ¿Listo? En trauma, pueden ver la TLS, PHTLS, todo ese tipo de cosas. TLS, que son atenciones prehospitalarias, que son más de trauma oncológicos, comienzan con el ABC. ¿Listo? Entonces decimos circulación, pulso, cianosis, temperatura del cuerpo, palidez. La A, que es de vía aérea, que estamos viendo la parte anatómica, valorar que el paciente no tenga ninguna obstrucción mecánica de la vía aérea. ¿Listo? Ventilación, que tenga una buena ventilación, una buena expulsión pulmonar, que tenga buenos movimientos respiratorios. ¿No quieres traer una silla? ¿Es que? Aquí hay una silla. Aquí hay una silla. Una buena ventilación y por último vamos a ver la desfibrilación, que ya pasa a ser una reanimación avanzada. Es importante tener en cuenta en la reanimación primaria o la valoración primaria las 4 A's, que ya se las había mencionado en las anteriores clases. Lo primero que hay que hacer es asegurar la bioseguridad. ¿Cómo se asegura? Bioseguridad primero. Elementos de protección personal. Elementos de protección personal, los guantes, tapabocas, gafas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no van a andar cargando los guantes, bueno, los guantes sí los deben cargar, ahorita al final hacemos el quiz con los guantes. ¿Listo?
Entonces los guantes, generalmente uno carga tapabocas, hay que tener bastante cuidado con con las secreciones y los elementos contaminantes de los pacientes. Hay que tener mucho cuidado, uno no anda cargando gafas de protección, a menos de que use gafas, pero generalmente las gafas no usan elementos de protección, tienen que tener bastante cuidado con eso. La segunda es asegurar la escena. Ya les había dicho, hay que mirar el contexto de la escena, más adelante vamos a ver lo que se llama cinemática del trauma. El contexto en el cual se produjo el accidente, cómo fue el accidente y cuáles son las circunstancias. No es lo mismo tener una persona que se desplomó aquí en el salón con silencio. Paula. No nos vamos a demorar mucho, pero se hacen silencio. Valorar, no es lo mismo una persona que encontró una persona inconsciente aquí en un salón de clase, una persona inconsciente atravesando las 63 veces que suelen pasar por ahí. No es lo mismo. Entonces hay que asegurar la escena, no hay que pasar a ser una víctima más. Hay que tener muy presente eso. Si es muy riesgoso entrar a atender a un paciente y usted compromete mucho la seguridad de ustedes, sencillo, esperar a que llegue la policía, que llegue bomberos, a que llegue ambulancia, que llegue alguien que les pueda colaborar a ustedes y que no corran tanto peligro atendiendo a ese paciente. La tercera es alertar al paciente. ¿Cómo van a alertar ustedes al paciente? ¿Cómo? Pero así haríamos, oiga, se cachetea, Lo pellizco. bofetón, y que se aplica así, acá en Colombia hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿cierto? Aquí el atraco está a la orden del día. Muchas veces ha pasado, incluso cuando uno trabaja en la ambulancia, se hacen los heridos, los desmayados en la calle, y cuando usted se agacha a atender al paciente, sacan un cuchillo y lo terminan robando a uno. Siempre y generalmente, como recomendación, es llegar por los pies del paciente. Señor, está bien, le mueven el pie con fuerza, no van a jalarlo ni a un movimiento suficiente. Claro, usted lo puede. No, porque usted es un movimiento mínimo, usted no está moviendo el eje axial, usted no está moviendo la columna. El pie, señor, está bien, fuerte. Que lo oigan, el movimiento también fuerte. Y va subiendo un poquito las rodillas, un golpe suave en la pierna. Señor, está bien, el hombro. ¿Listo? Básicamente es el llamado del paciente. Posterior al llamado del paciente, que el paciente está inconsciente, proceden ustedes a alertar al sistema de emergencias médicas. ¿Qué pasa? Ustedes todos tienen celular, ¿cierto? Ahora es una ventaja uno con el 123 con el teléfono celular marca. Antes no era tan fácil. Entonces tocaba llegar aquí, uno no podía dejar al paciente solo, silencio. Uno no podía dejar al paciente solo, pues no sabía estar en paro, no estaba en paro. Y tenía que utilizar a las personas que llegaran alrededor. Eso sí, siempre van a llegar sapos. Todos los sapos a mirar qué es lo que está pasando. No, eso es interesante porque si usted aprende a manejar los sapos le sirven a uno y le pueden ayudar. Entonces cuando llega el sapo de que estaba metido, usted colabore, ayúdeme, aléjeme a la gente y deje que la persona respire. Y la misma gente ayuda, colabora y comienza a retirar a la gente. Hay que aprender a utilizar a las personas. No, de pronto no ser tan fuertes con ellos porque si no se complica la situación. Pero colombiano Sí. que se respete sapo. Por eso, van a ver hartos sapos, incluyendo a uno que está ahí por sapos. Ya pasando por sapo y se cayó, viste, ya uno está esperando ya la conciencia le pene. Le faltan los sapos que van a robar también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre que van a alertar al paciente tienen que identificarse ustedes, ¿no? No siempre uno está con el uniforme de la universidad que dice medicina. Señor, ¿cómo está? Yo soy estudiante de medicina o yo sé de primeros auxilios, voy a ayudarle a la misma gente que está alrededor. Uno, para que se identifique y la gente no lo van a linchar a ustedes pues porque piensen que lo está robando. Y también para que usted sepa y los ladrones sepan que ya hay que está alguien que lo está atendiendo y va a estar pendiente de la persona y que no le roban. Siempre, al alertar al paciente, identificarse, demasiado importante. ¿Listo? Activar el sistema de emergencias médicas. Es importante, la mente debe ir a 1000 rápidamente, la mente tiene que estar constantemente pensando en lo que puede pasar, lo que no puede pasar en todas las condiciones del paciente. Pero sus acciones tienen que ir calmadamente, usted no puede que sus brazos actúen con la misma rapidez con la que usted va pensando porque termina embarrándola. Por ejemplo, avisar al sistema de emergencias médicas. Sí, señor, lo que pasa es que acaba un atropellado en la 63 con Caracas, vengan rápido. Y cuelga. Pues sí, pero no sé si ustedes sepan, hay ambulancias de dos tipos, básicas y medicalizadas. Las básicas no tienen desfibrilador, ahora por la nueva normatividad van a llevar un desfibrilador externo automático, más adelante lo vamos a ver. Pero hasta ahora está la normatividad. Es que sí, TAB y TAB. No es lo mismo entonces cuando uno tiene un paciente con paro cardiorrespiratorio, lo que necesita inmediatamente es una desfibrilación. Lo que necesitamos es el desfibrilador.
Punto. ¿Listo? Entonces no es lo mismo que les diga usted una ambulancia básica, porque igual va a perder, el que termina perdiendo es el paciente. Sí, va a necesitar una desfibrilación, pero es como llegó la ambulancia básica y no tiene desfibrilador, ¿qué van a hacer? Para el siguiente desfibrilador lo montan y va a perder otra cantidad de tiempo que hubiera podido ser muy útil para el paciente. ¿Listo? Las medicalizadas, medicamentos, tienen un médico, tiene una enfermera y tienen desfibrilador. Importante avisar en qué zona, en qué parte están. Estamos en la autopista con 100, de norte a sur, de sur a norte, por la calle, por la carrera. Son cosas que tienen que comenzar a tratar de manejar con calma, porque siempre llaman y cuelgan. Y dicen, mierda, se me olvidó el sitio donde estaba yo, y ya muy seguramente no le va a contestar a la misma persona. Entonces son cosas que tienen que tener presentes para cuando estén en el evento, tratar de mirar una dirección exacta. Las ambulancias son, cuando uno llama generalmente joven por 20, pero la dirección, pero no, ay, no sé, estoy más o menos, mirar cosas que puedan indicar para que llegue la ambulancia rápido. ¿Listo? Comenzamos asegurando la escena, como les digo, diciendo la cinemática del trauma, el contexto en el que se presentó el accidente. Mirar más o menos si ustedes comenzar, dependiendo del accidente y lo que ustedes miren en la escena, pueden mirar, uno, qué riesgos hay para ustedes, qué riesgos hay para las víctimas, y tercero, qué tipo de lesiones puedan encontrarse en los pacientes. Antes de entrar a tocar al paciente, antes de llamarlo, antes de cualquier cosa, ustedes mirando un accidente, ya pueden comenzar a pensar el parabrisas, el timón, una serie de cosas que nos va a orientar a ustedes para una adecuada valoración de los pacientes. ¿Listo? Muy importante, vuelvo y les insisto, no pasar a ser una víctima más. Alertar al paciente. Antes se hacía algo que se llamaba el mes. Bueno, primero se alertaba al paciente. Señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? Si alguien lo conoce y está con algún familiar, ¿cómo se llama? Y llamarlo por el nombre, don Jaime, don Javier, don Pepito, lo que sea. ¿Listo? Fuerte, que se oiga claro. Preguntar si hay una persona, por ejemplo, si hay una persona que sea testigo, que sea familiar, preguntarle qué fue lo que le pasó. Cinemática del trauma o cinemática del evento. Ustedes tienen que más o menos mirar, porque no es que se tropezó, se cayó, se desmayó, porque es que vio al esposo con la moza pasando por ahí. Diferentes cosas, ¿listo? Eso nos va a dar un contexto importante de lo que pasó. Entonces, se ya alerta al paciente, se alerta al paciente, señor, está bien, señor, está bien. Si ustedes tienen la opción, la idea es que alguien más realice esa llamada 123 al sistema de emergencias médicas. ¿Por qué? Silencio. Ustedes van a estar encima del paciente, haciéndole cosas al paciente, mirándole el pulso, mirando la respiración. Si van a llegar a necesitar ustedes, van a tener que llegar a hacer compresiones torácicas y ustedes no pueden estar con el teléfono y el manotines haciendo las compresiones y sí, es que mira, estoy. La idea es tratar de ubicar a alguien. Cuando ustedes, por ejemplo, ven al sapo, porque no es familiar y no hay nadie así, al sapo, señor, hágame un favor, llame a una ambulancia y dígale que estamos en esta y esta dirección, ¿sí? Despacio, calmadamente. Si ustedes le dan tranquilidad a las personas se tranquilizan un poquito. Si ustedes están así, súper atorados y con el susto y la vaina, la gente va a estar exactamente igual que ustedes y van a estar tranquilas. ¿Listo? Posterior que usted le llame al paciente, a la persona, al sapo, y le diga, señor, hágame un favor, llame a esto y esto. ¿Me entendió? Entonces, sí, le entendí. Listo, llame y cuando termine de llamar me avisa que ya llamó. Suele suceder también que uno dice, señor, hágame un favor, llame, y pasan 10, 15, 20 minutos, bueno, me parece. Nunca llegó la ambulancia y no llegó la otra persona. Y pues la idea siempre es enfocarnos en pro del paciente, que las cosas se hagan efectivamente para que el paciente tenga una adecuada sobrevida. Después de mandar a llamar por el cel, se comienza a mirar el pulso. Dense cuenta que la ambulancia no se llama después de tomar el pulso y saber que el paciente está sin pulso, se llama cuando el paciente está inconsciente y no responde. ¿Listo? Tenga pulso o no tenga pulso, independientemente hay que llamar. Necesitamos un desfibrilador rápidamente y no nos interesa que tenga o no tenga pulso en ese momento. Si está borracho, eso es, bueno, les explico como les dije la vez pasada, todo es de contexto, ¿no? Si usted sabe que está borracho y está con el amigo que está hincho de la perra, pero depende, si se quedó dormido en el piso, pero que dice el man que estaba borracho y pasó que atropelló un carro y está en el piso. No, que quedó dormido en el piso, pero el man es borracho solo. Por eso, usted le toma el pulso por curarse en salud, exactamente. Usted no sabe cómo fue lo que le pasó. El man está en el piso, pero pudo haberse agachado, se quedó dormido y se arruchó y se durmió. ¿Sí? O que se tropezó y se dio la cabeza y está inconsciente, y porque el man está borracho y tiene aliento alcohólico, entonces no vamos a hacer nada. Este man está borracho. La idea no es esa. Paciente inconsciente,
que se sospeche, que se dude, que tenga alguna cosa diferente, que no sea que se arrunchó y empieza a dormir, llame a la ambulancia. ¿Listo? Siempre pídala medicalizada. Paciente inconsciente, necesitamos una ambulancia medicalizada. Bueno, entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Paciente que no responde se llama a la ambulancia. Posteriormente a eso comenzamos a valorar el CAB, valorando la circulación. Ahí lo vemos, pulso carotidio. Ya saben tomar el pulso, ¿se han practicado? Tienen que tener cuidado cuando practiquen. Por ahí pasa un nerviosito que se llama el vago. El vago es el corazón. Y ese nerviosito lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando usted se hace muy duro, entonces le baja la frecuencia cardíaca y uno termina. O la persona a la que le están tomando el pulso. Hay gente que es muy sensible con eso. Tiene que tener cuidado. La frecuencia cardíaca, la zona carotidia no se va a tomar por más de 10 segundos. Silencio. No más de 10 segundos. Estas pueden ser preguntas del parcial máximo: por cuánto tiempo toma usted, cómo busca el pulso, qué pulso busca. No más de 10 segundos. Por protocolos de la AHA, si quieren averiguarlo, la AHA, American Heart Association, ahí encuentran todos los protocolos, todos los resúmenes y todas las actualizaciones. No más de 10 segundos el pulso carotidio. ¿Listo? ¿Qué pasa si el paciente no tiene pulso? Iniciamos inmediatamente las compresiones torácicas. Este 30 por 2 por 5 pesa, son 30 compresiones cardíacas por 2 ventilaciones por 5 minutos. ¿Listo? Perdón, por 5 minutos, no, por 5 ciclos. Eso dura 2 minutos cada ciclo. ¿Ustedes han escuchado la canción de los Bee Gees, Staying Alive? ¿Sí? Ayer curiosamente en los Simpsons estaba preparando la clase y pues están reanimando y que la canción de los Bee Gees, esa canción es ese ritmo. Tienen que calcular, si no la nube, Staying Alive. Tienen que mirar, así más o menos. Ríense, cuando les den se lo van a ver, se lo ponen a uno de... ¿Listo? 30 compresiones, silencio. 2 ventilaciones, silencio. 5 ciclos. Cada ciclo no debe demorar más de 2 minutos. Las 30 compresiones con las 2 ventilaciones van a garantizar alrededor de 100 pulsaciones por minuto. Tienes 2 opciones. Hay una forma con el guante. Si tienes los guantes, uno le corta los dedos y abre el guante, ¿sí? Y le hace una pequeña incisión para que le entre el aire y puedes colocar el guante. Si no tienes ni siquiera guante, es decisión tuya si quieres o no quieres meter la boca al paciente, depende del paciente. Nosotros como personal de salud no estamos obligados a darle ventilaciones a los pacientes si no tenemos medidas de protección personal. ¿Listo? Duro. No hay solo se hacen compresiones. ¿Sí? Si no se hacen solamente las compresiones. Pero entonces, ¿cómo se hacen las compresiones? No se paran. Se harían las compresiones continuas. Hay que tener presente estas compresiones cuando son efectivas y se hacen de una manera adecuada. Ustedes, el tiempo está calculado exactamente para cuando usted pase los 2 minutos esté mamado. O sea, uno de los sapos que uno está ahí tiene que llamarlo y que se siente con usted y colaborarle. O alguien que sepa, uno pregunta, alguien sabe de salud, alguien es enfermero, alguien sabe algo, y llama a una persona que le ayude. Porque después de los 2 minutos se ha comprobado que las compresiones torácicas no son tan efectivas y las compresiones deben ser supremamente efectivas y las ventilaciones también. Todo esto en pro de la adecuada evolución del paciente. Pues si la ambulancia no llega, ¿cuándo sigue haciendo compresiones? Hasta que se mame. Que llegue la ambulancia o sea, que llegue alguien que sepa más. Por ejemplo, esa es una de las condiciones. ¿Sí? Silencio. Que llegue alguien que sepa más, un médico, alguna cosa, usted ya entonces pasaría a ser un segundo reanimador y usted apoyaría a la persona que sepa más. Que llegue la ambulancia medicalizada o que llegue una ambulancia, independientemente de la que sea. ¿Listo? O que usted se canse. Que usted ya esté pues así súper mamado, que usted está solo dándole y ya no aguanta más. Las 3 causas para dejar de hacer reanimación. ¿Listo? Las compresiones. Respóndeme. Si comenzamos el CAB. ¿Listo? ¿Preguntas nuevas hasta acá? Silencio. Si son 2 personas, o sea, se puede turnar o puede que uno haga la respiración y el otro. La idea es que usted cuando llama al sapo, o que sea un compañero de la universidad, que sea un compañero de la universidad, la idea es que uno coja cabeza y la otra persona coja tórax. Cuando pasan los 5 ciclos, uno normalmente hace compresiones, entonces usted cuenta, para 1, 2, 3, porque es muy rápido, dice 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1030, cambio, ¿sí? Usted dice entonces 1031,
que es el ciclo. 1030 acabó 2, la segundo ciclo. 1030, 3, el tercer ciclo. 1030, 4, 1030, 5. Cuando llega el 5 ciclo, ¿cierto? 30 por 2 por 5. Cuando llega el 5 ciclo, el quinto ciclo, dice cambio. Entonces el que está en tórax pasa a cabeza, el que está en cabeza pasa a tórax. Sencillamente, hay dos reanimadores, uno se hace acá al lado del paciente para que no le quede difícil, entonces que el otro se haga en la cabeza del paciente y se arrolle por encima, ¿sí? Para que luego tenga que hacer, no, a los dos lados. Y van cambiando y van modificando la técnica y no tiene ningún problema. ¿Listo? 30 compresiones por 2 ventilaciones. Las guías también dicen que cuando son 2 personas que son expertas, ¿sí? Ustedes no son expertos, a les hace falta cancha, ¿sí? Que se encuentran varios pacientes. Sí, entonces la idea es que aprendan muy bien. Cuando tienen bien hecha la técnica y practiquen bien la técnica, se hacen 15 compresiones por 2 ventilaciones. Eso tiene que ser una persona que usted conozca y que estén bien entrenadas para que se adapten los dos adecuadamente. ¿Listo? ¿Cómo son las compresiones torácicas? Esta es la posición que nosotros debemos tomar para hacer la compresión torácica. El paciente siempre debe estar en una posición de cúbito supino, se llama esa, boca arriba. ¿Listo? Derecho. Siempre debe estar en un sitio rígido, en el piso, en una tabla rígida. No puede estar en un colchón, por ejemplo, en la cama, porque usted comienza a hacer las compresiones cardíacas y toda la fuerza la va a llevar el colchón. O sea, no va a estar haciendo una compresión efectiva porque no está llegando, tiene que llegar. Ejemplo, un paciente. Profe, si antes de hacer las compresiones el paciente está inconsciente y tiene una fractura en una costilla o algo. Pues probablemente sea fractura, tiene fractura. Una crisis de fractura, pero la fractura de costilla o fractura de otra cosa. ¿Del tórax? Que ya tenga una fractura del tórax. Pero que esté inconsciente, no se le percataba. Prima la vida del paciente. Siempre. Esté como esté, prima la vida del paciente. Luego prima la función y luego como último prima el órgano. Y si tiene la fractura en el externo. Si está en paro y el paciente no tiene pulso, toca comenzar las compresiones. Pero no podría lacerar el corazón. Ah, Ese movimiento no podría lacerar el corazón. claro, pero si no lo hace se va a morir igual entonces. O sea, pueda que el man esté todo día vuelto una miseria, ¿cierto? Pero si no tiene pulso, pues el man ya está muerto. Pero entonces puede lacerarse el pulmón, puede lacerarse el corazón, lo que quiera. Pero los protocolos dicen, si usted no le comienza las compresiones cardíacas, va a seguir igual muerto. Y las compresiones no le van a, no es significación, o sea, no es garantía de que lo vaya a lastimar de todas maneras. ¿Listo? Las compresiones bien hechas, el esternón no lastima, porque el esternón no se fractura nunca. Sí se fractura con facilidad. Acá hay un dicho que dice que, silencio, que reanimación sin fractura costal no es reanimación. Hay que aprender a manejarlo, ¿no? Uno puede hacer una fractura costal y eso se puede pasar muy fácilmente en una mujer, en un niño. Y usted siente cuando está haciendo la compresión común y corriente, la compresión tiene que ser efectiva. Y vamos adelante, se supone que tiene que ser 2/3, silencio, 2/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Ahí lo hablan también en pulgadas, en las guías que les dije hablan de las pulgadas exactas que es. ¿Si parte la costilla? Pues la parte. No. Pues ese tipo de fracturas son un tipo de fracturas, por ejemplo, que por las características de la fuerza que uno ejerce, no se va a fracturar en punta, ¿sí? Y por ejemplo, entonces cuando uno hace la maniobra de la compresión cardíaca, generalmente ahorita más adelante les enseño, uno es con la palma completa de la mano. O sea que uno alcanza a coger varios arcos costales, ¿cierto? O sea que de alguna manera usted está estabilizando la fractura para hacer la compresión. No es que usted lo coja con la costilla o solamente esa costilla y pues obviamente la costilla baja no lastimaría. ¿Listo? ¿Más preguntas? Entonces aquí estamos. Paciente sobre un sitio firme, el piso, una tabla rígida, no sobre colchones, no sobre piscinas, nada de esas cosas. Un paciente que está en una piscina y se ahogó, sabe que no es la piscina, que es que sabe para dónde no respira, sabe que es mejor hacer las cosas bien, demorarse un par de segundos más, pero hacer las cosas adecuadamente que no hacerlas bien y demorarse más. ¿Listo? Entonces, zona rígida, arrodillados al lado del paciente. ¿Listo? Entonces, arrodillado, arqueado de tal manera que genere ese ángulo que ustedes ven ahí. Los brazos deben estar completamente estirados. La fuerza no se realiza con los codos. Cuando uno no sabe y está comenzando,
la fuerza de la compresión la realiza con los codos. ¿Qué pasa? Al minuto ya está mamado y las compresiones no las hace adecuadamente. De esta manera, usted la fuerza la hace con los hombros y con la espalda. Usted deja caer completamente su peso. ¿Listo? Deja caer completamente su peso y la compresión hace básicamente es con todo el torso, toda la fuerza, con los brazos bien estirados, se va a cansar menos y las compresiones van a ser mucho más efectivas. ¿Listo? Brazos rectos, el talón de la mano sobre el esternón. ¿Saben cuál es el talón de la mano? Eso, talón de la mano. Hay varias opciones, más adelante lo van a ver. Dependiendo si es en adultos, si es en lactantes, si es en niños, uno puede utilizar. Generalmente en los adultos se utiliza una mano encima de la otra. ¿Listo? Coloca la almohadilla, la mano, la palma de la mano sobre el esternón, más adelante vamos a mirar eso. Coloca la mano sobre eso, levanta los dedos hacia atrás, con la otra mano se abraza y se ayuda. Y comienza a hacer las compresiones con las dos. Cuando son en niños menores de 8 años, para no generar tanta fuerza, porque ellos tienen todos los arcos costales y esas cuestiones un poco más delicados, se realiza con una sola mano. ¿Listo? Se coloca la palma de la mano y se hace solamente con una mano. Bueno, o lo pueden hacer igual con las dos, teniendo mucho cuidado al momento de hacer la compresión. Y en los niños, más adelante van a ver, no se utiliza el talón, sino que se utilizan dos maniobras, o los dedos, o abraza la cintura del niño, la cintura del pecho, ¿no? Rodea completamente y le hace las maniobras con los dos dedos pulgares. Las compresiones incluyen, por ejemplo, Silencio. es de arrodillado, ¿sí? Pero por ejemplo en una sala de cirugía siempre es de pie, eso influye de alguna manera, o sea, esa parte de... Influye dependiendo de cómo usted se organice, porque usted puede estar en el cielo o en la tierra, dependiendo de cómo usted se organice. ¿Qué pasa en salas de cirugía? Usted normalmente en salas de cirugía está montado en unas escalerillas, ¿sí? Que lo hacen quedar por encima del paciente. Si no, pide unas escaleras o se montan, no sé si ustedes han visto, ¿no? Ahí sí pueden las películas. Se montan la camilla y comienza encima de la camilla del paciente. Sí, la idea es que las compresiones, si usted, por ejemplo, si la camilla no le da la opción y la camilla está ahí usted a la altura de su ombligo, pues usted no va a tener una adecuada ubicación para darle buenas compresiones. Ubíquese, o pida unas escaleras o se monta la camilla y comienza a reanimarlo, cosa que usted quede en la posición lo más parecida a esa posición, que usted pueda mantener completamente silencio, que ustedes puedan mantener completamente estirados los brazos y que las compresiones sean efectivas. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahí el cuadrito está lo que les decía. La frecuencia de las respiraciones generalmente son de 10 a 12 por minuto. Que los niños son también de 10 a 12, los adultos son de 10 a 12. O de 12 a 18 es lo mínimo. Las frecuencias de las compresiones son 100 por minuto, todos garantizando un mínimo, como está ahí, 100 compresiones por minuto. Pueden ponerse a hacer las cuentas y probar ustedes y practicar. Busquen la canción de los Pidgeys y verán que no está raro. Entonces, el método de las compresiones cuando son lactantes son menores de un año. Los lactantes son los que toman seno todavía, si utilizan 2 o 3 dedos, como les decía. Si usa el dedo medio y el dedo índice, o se coge el niño, se le da la vuelta al torso y las compresiones se hacen en el tórax con los dedos pulgares. En los niños que van de 1 a 8 años, se utiliza el talón de la mano, como les dije, con una mano, con las dos manos teniendo presente la fuerza que ustedes están ejerciendo, y en los adultos a 2 manos. La última habla de la relación ventilación-compresión, todas son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Importante. La única circunstancia que les da a ustedes para cambiar la relación de compresión y ventilación es que estén con otra persona y que no sean ustedes inexpertos en la reanimación. ¿Listo? ¿Preguntas? Las ventilaciones se realizan para introducir aire al sistema ventilatorio del cuerpo. Se utiliza presión positiva, usted sopla. Se utilizan 2 respiraciones, señor. 2 respiraciones lentas. Cada respiración no debe durar más de 1 segundo. Los pulmones son como unas bombas. Si usted sopla muy duro o sopla más de la cuenta, se puede reventar. Eso se llama parotrauma. O no reventar el pulmón completamente, sino que producir lesiones en los bronquiolos terminales y
lastimar más al paciente de lo que ya está. ¿Listo? Características que ustedes deben tener en cuenta para la respiración. Ahí vemos, la posición debe ser igual lateral al paciente, de lado, arrodillado. Se tapa la nariz del paciente con la mano derecha, o sea, si usted está al lado izquierdo del paciente, siempre su mano derecha debe quedar sobre la frente del paciente. ¿Listo? Ahí vemos. Sobre la frente del paciente se hace una pequeña hiperextensión, se levanta la cabeza hacia arriba, de esta manera aseguramos que se abra la vía aérea, tapamos la nariz para el momento de hacer la presión positiva y soplar, no se va a salir el aire que uno está soplando por la nariz y se hacen las dos ventilaciones. Características de las dos ventilaciones, no hay que coger impulso para hacer las ventilaciones. No. ¿Listo? Las ventilaciones son de 1 segundo y pueden ser perfectamente con el aire que usted tiene en este momento en sus pulmones, así. Entonces, sin respirar, sin tomar aire ni coger impulso, sopla. ¿Listo? 1 segundo y suelta. 1 segundo y suelta. ¿Qué tienen que asegurar ustedes? Uno, que la nariz esté bien tapada. Silencio. Otra cosa que ustedes tienen que asegurar es que haya un cierre hermético entre los labios de ustedes, o la boca de ustedes y la boca del paciente, con las medidas de protección personal. Si es su papá, su abuelo, su tío, su mamá y le quiere meter la boca, meta la boca, que haya un cierre hermético, que cuando usted sople no haya filtraciones de aire, que no se vaya a filtrar aire. ¿Listo? No hay que tomar impulso, no más de 1 segundo y con el aire que usted tiene en los pulmones. Adicionalmente, entonces la técnica va, le colocan la mano en la frente, le hacen una ligera hiperextensión y se ayudan con los dedos medio e índice de la otra mano en la mandíbula. ¿Listo? No. Y si tiene un trauma cervical, ¿qué va a hacer? Y como está inconsciente. ¿Listo? Entonces, mano izquierda en la frente, los dos dedos en todo el ángulo de la mandíbula, hacen una ligera hiperextensión, levantan la cabeza ligeramente, con estos dos dedos, índice y pulgar del otro lado, tapan la nariz, realizan un adecuado sellamiento de la boca y hacen las ventilaciones. ¿Listo? ¿Entendido o no entendido? ¿Sí? ¿Alguien? Dos que se paran ahí, pequeño y todo como el... No, no que le dé ventilación boca a boca, no, la técnica normal de... El viejo truco de respiración. Pero silencio, miren bien cómo la tengo. Entonces, hacer la maniobra como si le fuera la ventilación. Ponga la mano ligeramente. La mano, dependiendo si no está estirado al otro lado, la mano va en la frente suavemente, índice y medio, en la mandíbula en el ángulo. Hace una ligera extensión, ¿listo? Con estos dos dedos tapa la nariz, con este abre ligeramente la boca y Y ahí pues. la extensión debe ser ligeramente extendida para que abra lo suficiente para que se la vea, pero no para comenzar a hacer fuerza en las vértebras cervicales porque puede haber un tipo de lesión. ¿Listo? La desfibrilación. Ahí vemos la desfibrilación. Esta es la desfibrilación. El desfibrilador es un elemento que fabricaron el cual genera unas ondas eléctricas. Algunas las pasa un corrientazo normal y otras que son, por ejemplo, cuando son cardioversiones, que son en momentos específicos de la contracción. Más adelante ustedes van a ver la parte electrocardiográfica o de fisiología cardíaca, los ciclos y la cardioversión es que llega a momentos específicos. Manda el corrientazo en un momento específico de la contracción. La desfibrilación lo manda en cualquier momento. ¿Qué es la desfibrilación? Silencio. La desfibrilación lo que hace es mandar un corrientazo y aturdir el corazón. Es como si lo apaga, lo reinicia, lo aturde y ahí queda quieto. Se supone que por los nodos o las células especiales que tiene el corazón, que son los que
llevan el paso a la contracción cardíaca, deberían entrar a funcionar. Hay algo que se llama reserva fisiológica, que es como lo que su cuerpo puede aguantar en condiciones extremas, ¿sí? En un paciente de estos, esa reserva fisiológica está disminuida, no tiene una adecuada perfusión, no tiene una adecuada oxigenación, el cuerpo no va a responder de la misma manera a estos eventos. Entonces muchas veces no comienza a latir solito el corazón. ¿Qué hay que hacer? Por eso apenas ustedes hacen la desfibrilación, inicien nuevamente las compresiones cardíacas. ¿Listo? Otros 5 ciclos. Independientemente que ya tenga o no tenga pulso, usted no toma pulso, usted desfibrila y comienza a reanimar inmediatamente. ¿Listo? Aquí está el desfibrilador externo automático. No sé si alcanza a ver, es este rojito. No sé si acá ya uno va a mirar si la próxima vez con los monitores. No oigo. ¿Qué? Esos son ritmos de paro. El FB es fibrilación ventricular sin pulso y la TB es taquicardia ventricular sin pulso. Esto ya es más para el manejo avanzado. Tienen que saber electrocardiografía y saber en qué momento está en una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Eso sí es importante que podrían saberse. Los ritmos de paro son 4: taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. La asistolia es la que sale en las películas de la línea. ¿Listo? Ahí no se utiliza el desfibrilador como los de las películas. Entonces aquí está, no sé si me alcanza a ver el desfibrilador, este rojito que está acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ese desfibrilador es a prueba de bobos. Ese desfibrilador lo único que tiene que usted hacer es aprenderlo, aprender. Y hay un botón así de grande que dice on y off. No es difícil equivocarse. Apenas usted lo prende, le habla al desfibrilador. Entonces le dice que tiene silencio. Entonces le dice qué tiene que hacer en qué momento. Lo prende, debe colocar los electrodos. Posterior a colocar los electrodos, debe colocar los cables de los electrodos al aparato y el aparato comienza a censar el ritmo cardíaco que tiene el paciente. El mismo aparato, dependiendo ya sea FB o TB o el ritmo que tenga, va a sugerir una descarga o no hacer una descarga. ¿Listo? Cuando el aparato le dice se necesita descarga, no me acuerdo cómo dice, es que eso depende de donde lo traiga. Se necesita descarga. Entonces, listo, iniciando. Entonces comienza el aparato a cargar la corriente para darle la descarga. Usted ahí tiene que estar haciendo las compresiones cardíacas. ¿Listo? Ahí dice, listo, despeje. Todo el mundo tiene que quitarse y el mismo botón por ahí hay un botoncito que comienza a titilar, silencio, que es el que tiene que oprimir para generar la descarga. ¿Listo? Indicaciones importantes. Aquí podemos ver los parches. Un parche va en la reja costal izquierda, por donde tiene el corazón, la reja costal izquierda, y el otro va en la zona del pecho, debajo de la clavícula. ¿Listo? En caso tal de que es una mujer, entonces se corre el seno o qué se hace ¿Para qué? para hacer Las compresiones. Pues si le estorba, sí, si no, no. ¿En serio? Sí, tiene que tener una prótesis muy grande y los dedos estar así súper entumecidos para que usted se acueste y le queden así. Bueno, vamos a ver cosas adicionales. Silencio. Colocar los electrodos, ya saben dónde colocar ese de parcial, dónde coloca usted los electrodos. ¿Qué pasa cuando el paciente es muy pecho o muy pecho? Al usted colocar los parches no quedan adecuadamente fijos sobre la piel del paciente y puede que no haya una adecuada descarga. Generalmente en los kits que los desfibriladores externos automáticos vienen en una maletica, traen una cuchilla de afeitar. ¿Listo? Una minora. No, usted tiene que hacerla, mira rápidamente, silencio. Mira rápidamente, saca la cuchilla, afeita la zona en la que va a colocar los parches y coloca los parches. Si no está la cuchilla, muchas veces en estos equipos también hay unos parches de repuesto. Entonces, como las mujeres son expertas en eso, ¿cierto? En depilarse, ¿qué hacen los hombres? Pegan muy bien el parche a la zona donde necesitan y luego lo arrancan. Y eso arranca el pedazo de pelo que usted necesita. La ventaja es que el paciente está inconsciente. Silencio. La ventaja es que el paciente está inconsciente, entonces no le va a doler o no se va a acordar de que lo debe. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas de reanimación? ¿Nada? Lo que me puedes repetir los espacios donde tiene que ir en la reja costal izquierda. Aquí están. Entonces, los parches
también traen una indicación a prueba de voz que dice este va al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces normalmente va en la reja costal izquierda uno, debajo de la tetilla, reja costal izquierda, y el otro va en la parte del pecho por debajo de la clavícula. ¿Listo? Importante la parte anatómica para tener presente para hacer las compresiones cardíacas. Generalmente dicen que se traza una cruz sobre el centro del pecho del paciente y sobre las tetillas. El problema es que las personas obesas y las personas viejas no tienen las tetillas en la misma zona, en la misma posición, y no tienen las que no son viejas. Entonces eso no es tan efectivo. ¿Qué hace uno normalmente? Ya después de la práctica usted comienza a mirar. Ustedes pueden comenzar a tocar el reborde costal en la última costilla y se vienen hacia el centro y eso va haciendo un arco, ¿sí? Hagan. Ustedes así van haciendo el arco y llegan al centro donde se acaba, ¿sí? Ahí se siente una paletica, esa se llama el apéndice sifoides, ¿listo? Cuando tocan el apéndice sifoides, 2 trazas de dedo hacia arriba y 3 hacia el lado izquierdo, ¿listo? O sea, viene quedando apéndice sifoides, 2 trazas de dedo hacia arriba y 3 trazas de dedo hacia acá. ¿Cómo es? Y 3 hacia el lado izquierdo. Y ahí es donde colocan la palma de la mano. ¿Listo? ¿Sí entendieron o no? En ese punto se pone la palma de la mano y se realizan las compresiones. ¿Listo? Silencio. ¿Dudas, preguntas, ventilaciones ya? ¿Bien? ¿Las compresiones ya? ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente tiene pulso y no respira? ¿Cómo le da usted la respiración? Si el paciente tiene pulso y no respira. Ajá. ¿Quién dijo? Levante la mano. Listo. Abre la vía aérea. ¿Qué más? ¿Qué más? Está bien. Dale. Ya se abre la vía aérea ahí. Mira que no está obstruida, ¿sí o no? Lo primero que hay que hacer es que la parte anatómica esté libre. ¿Qué pasa si encuentra una pepa de mamoncillo ahí? El gancho. ¿El gancho? ¿El de la ropa? Sácalo. ¿Se hace qué? Hermes. Bueno, la idea es la siguiente. Los protocolos y las maniobras varían dependiendo de lo que sea la causa inicial del paro. Silencio. Si la causa inicial del paro cardiorrespiratorio, abre usted la vía aérea, muy seguramente van a atender viejitos sin que la caja no están. Si usted tiene chance, dicen las guías, con el dedo meñique hace el barrido, un barrido. Si lo alcanza con eso, perfecto. Si no, déjelo quietico. ¿Listo? ¿Con el otro dedo? Pues eso depende del dedito que uno quiera perder, lo que quiera. ¿Sí? La idea es no meter los dedos en lo posible. Si usted abre la boca, ve la vía aérea y revisa y tiene la posibilidad, usted lo ve ahí muy a la mano, hace el barrido vegetal y lo saca. Si no, déjelo quietico. Sí, porque tiene la posibilidad de hundirlo más. Y si lo hunde más, ¿qué pasa? Más complicado el asunto, se va complicando más. Más adelante vamos a ver la parte de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Las maniobras cambiaron y después cuando el paciente está inconsciente por una obstrucción se hacen las mismas compresiones torácicas y eso va liberando el cuerpo extraño. ¿Listo? Entonces si usted lo ve y tiene la opción, sáquelo, si no, no. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando usted entonces está haciendo las compresiones al paciente y usted le va a dar las 2 ventilaciones y no entra el aire? Silencio. Silencio. ¿De uno está obstruido? ¿Qué puede ser? La lengua, ¿qué más? ¿Cómo le quita la lengua? Barrio vital. Bueno, le dice el barrio vital, le corrió la lengua. Listo, llevar otra vez y se lo voy a correr la lengua. ¿Ves para la lengua? ¿Ves la lengua? ¿Ah? Eso se nos va a hacer calma. ¿Ah? Lo primero que uno hace cuando va a hacer las 2 ventilaciones, silencio, está haciendo las compresiones, va a hacer las 2 ventilaciones y se da cuenta que no pasa el aire, uno reposiciona nuevamente la vía aérea. Uno tiene que tener una extensión suficiente para que abra la vía aérea. Si no está suficientemente extendido, no le va a abrir la vía aérea o va a ser mucho más difícil. Entonces lo primero que uno hace rápidamente es reposicionar. ¿Cómo reposiciona? Hace la secuencia al revés, baja la cabeza y vuelve nuevamente, la sube, abre la boca y vuelve a hacer el intento de las ventilaciones. ¿Listo? Si eso no funciona,
es porque ya está obstruido, tiene ya que entrar a mirar y verificar que la vía aérea esté desobstruida. ¿Listo? Si no tiene cánula, ¿puedo usar? ¿Cánula de Gale? Sí. Claro. Pero no para desobstruir. Para ventilarlo, sí. No, para ventilar, para... Sí, y no, lo que pasa es que las cánulas es muy complicado. O sea, usted, por ejemplo, reanimar con una cánula de Gale, con esta vaina es imposible. ¿Sí? Si usted tiene, no sé si han visto, luego les traigo la otra, se llama una Pocket Mask, que es como una mascarilla con los que ponen oxígeno especiales también para atención prehospitalaria de calle, que es como una mascarilla, esa sí le da chance de usted ponerle la mascarilla. Si usted tiene la cánula se la puede colocar, pero con estos elementos son demasiado complicados poner la cánula. ¿Listo? Porque se le puede mover y puede lastimar toda la parte del paciente y eso se complica más el asunto. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? No, la que uno ve siempre, bueno, en las películas, por decirlo así, la que uno ve en las películas siempre esa es la que tú estás diciendo, la que da La bomba se llama BBM. La marca se llama Ambu. Silencio. Todo el mundo le dice el Ambu. El Ambu, que es una mascarilla como las que le estoy diciendo, que tiene una adaptación especial donde se le coloca donde empata la bomba. ¿Listo? Y a esa bomba se le puede colocar atrás la entrada de oxígeno. ¿Listo? Para dar un flujo mayor de oxígeno. La idea es que uno no va a andar cargando en la billetera ni en la maleta, pero si anda cargando usted la mascarilla y eso le facilita mucho más cosas. Cuando usted tiene el BBM, más adelante cuando hagamos las prácticas vamos a ver de pronto nos levantamos un BBM y miramos la técnica, porque la técnica para el sellado, silencio, para el sellado de la técnica es mucho más difícil porque usted tiene con una mano sellado con la otra ventilador. ¿Listo? Y eso sí van a requerir expertos en eso, porque aquí estudiante que se respete, paciente inconsciente o en coma o llevado, que necesite ventilar, puede que le sale el estudiante fallo toda la noche. En urgencias, ay, el salón de cirugía. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas en adultos? ¿Nada? ¿Bien? ¿Seguimos? Ahora entramos a la cadena de supervivencia pediátrica. La pediátrica, los adultos se consideran aquí desde 8 años en adelante, pediátricos de 8 años hacia abajo. Se vienen niños y lactantes. ¿Listo? Como podemos ver, el primer eslabón comienza con la prevención. La gran mayoría de los eventos que ocurren en niños de paro cardiorrespiratorio accidentes son prevenibles. En los niños es mucho más fácil prevenir las muertes, los golpes, los accidentes, los atropellamientos, ese tipo de cosas. Entonces aquí comenzamos siempre con la prevención. Esas son preguntas de parcial. Entonces comenzamos con el primer eslabón, prevención. El segundo eslabón es las compresiones torácicas, a diferencia de la de los adultos, que era ¿cuál? El sistema de prevención. ¿Qué significa qué? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Qué significa prevención? ¿Quién tiene más? Esas prevenciones. Prevenir, no darle objetos a los niños, cubrir las tomas de las corrientes de las casas, no dejarles jugar por ahí en las terrazas de los apartamentos, tener cuidado cuando los saquen del parque. Todo eso es prevenir cualquier cosa que pueda evitar algún tipo de accidente. ¿Preguntas? No, listo. Entonces comenzamos con la prevención y seguimos con las compresiones torácicas. ¿Por qué? Porque generalmente y la gran mayoría de casos de paro cardiorrespiratorio en los niños son de origen respiratorio, en los adultos son de origen cardiovascular. ¿Listo? Entonces hay que mejorar esa reserva fisiológica al niño antes de usted perderse o llamar a una ambulancia o hacer algún tipo de cosas y dejarlo sin una adecuada reanimación. ¡Oh, profe! ¿Qué sucede cuando qué? Silencio. ¿Cuándo se encuentra qué? Claro, pues si ya está en paro o está accidentado, pues eliminas la de prevención y comienzas con las compresiones. Siempre. Niños de 8 años hacia abajo se comienzan con compresiones. Adultos se llama primero al sistema de emergencias porque necesitamos el desfibrilador. Adultos, la principal causa de paro es cardiovascular. En los niños, la principal causa de paro es respiratoria. ¿Listo? Por eso el cambio de la secuencia. ¿Listo? Entonces, iniciamos las compresiones. Posteriormente hacemos la llamada al sistema de emergencias médicas. Es importante también, en lo posible, y se darán cuenta cuando uno le da un poquito de rabia cuando trabaja en ambulancias, que uno generalmente pues, está acostumbrado a los adultos. Las dosis pediátricas de los medicamentos de reanimación son completamente diferentes. Y llegan y lo llaman a un paciente en paro y resulta que es un funcionario así. ¿Listo?
Importante, así como uno llama y cuando es un paciente que se sospecha un evento cardiovascular, un evento coronario, avisar que es un niño, ¿listo? ¿Por qué? Porque la mayoría de desfibriladores tienen algún mecanismo para ponerlo, la carga que le van a dar al desfibrilar como niños, pero hay otros que no, ¿listo? Aquí también hay unas ambulancias pediátricas o tienen esas opciones que mandan desfibriladores adaptados para eso, ¿listo? Entonces, prevención, compresiones, llamadas al sistema de emergencias médicas, traslado, pero eso más que traslado es una atención cardiovascular, una ABC secundario o avanzado, ¿listo? Y los cuidados postparo, ¿listo? Los cuidados postparo no sé si están en las guías que yo les pasé, que hablan, por ejemplo, ahorita están hablando de hipotermia, posiciones de seguridad, todo ese tipo de cosas, cánulas de Gale para que no se les cierre la vía aérea, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, la primera. Doctor, ¿cuál era el de la ambulancia? ¿Qué? ¿La ambulancia cuál era? ¿La ABC secundaria o la reanimación secundaria o avanzada? ¿Listo? Bueno, la imagen es prácticamente la misma que la anterior, me escucha, pero pues como son niños generalmente uno tiene que ser un poco más fuertes con ellos y tener bastante cuidado, ojalá esté la mamá o esté la acudiente al lado de ustedes para que el niño no se asuste. Siempre cuando van a alertar a un paciente, independientemente niño o adulto, identifíquense, sobre todo porque muchas veces la mamá o la persona sale a buscar ayuda y el niño está ahí y ustedes están allí haciendo maniobras de algún tipo de cosas y puede convertirse en un problema para ustedes. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Llamarlo por el nombre. Llamarlo por el nombre. Llámelo por el nombre y le pregunta qué fue lo que pasó y las circunstancias para usted comenzar a orientar sus acciones. Siguiente. Aquí ya. Yo tengo una aclaración, lo que pasa es que usted dice que, por ejemplo, el desfibrilador se hace referencia como así solo tuvieran las ambulancias, y hay que ver que, por ejemplo, ya están centros comerciales, siempre están en el estadio. Pero en Estados Unidos. Acá en la universidad se supone que debería haber. Eso que decía al final, sí, lo que pasa es que hay una normatividad que se llama aglomeraciones, ¿cierto? Que en donde haya aglomeraciones o concurrencia de cierto número de personas debe haber un médico y un desfibrilador externo automático. El problema es que eso está en la norma. Muy poquitos sitios, muy poquitos centros comerciales, que yo haya visto creo que Unicentro y el aeropuerto, ¿sí? O sea, no en todos los sitios el desfibrilador. Toda la razón, deben saber, pero eso no pasa. Eso generalmente no pasa. La idea es, claro, usted está en un centro comercial, usted comienza la valoración inicial y usted no va a llamar desde Carrefour ahí acostado en la mitad de la columna a una ambulancia. Ellos tienen una enfermería, ellos generalmente tienen todo su equipo, por ejemplo, están en Andrés el desfibrilador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que primero uno diría es pedir ayuda, no solamente uno en la calle llama a la ambulancia porque no tiene opciones adicionales. Pero si usted tiene la opción, por ejemplo, de pedir inmediatamente el desfibrilador, ahí ya está, y ya saben cómo manejarlo, ¿sí? Bueno, los que están ahí siempre son automáticos, ¿no? Todos son automáticos. Los que vienen en las ambulancias no son automáticos. ¿Listo? Pero los que están en las ambulancias y en los centros comerciales, sí. ¿Ya viene qué? ¿La ambulancia viene que lo usa? Sí. ¿Y cómo mide el médico el nivel de choque que le va a aplicar? Eso depende de muchas cosas. Cuando es un desfibrilador, cuando no es automático, eso lo mide uno dependiendo si es bifásico, por ejemplo, son una cantidad de ondas de eléctricas, se mira mucho más allá. Y dependiendo del ritmo de paro con el que esté. Si lo va a cardiovertir, lo va a desfibrilar, eso depende y varía mucho de eso. ¿Listo? Silencio. Entonces, los desfibriladores son importantes que los aprendan a manejar, se manejan solos. Antiguos, como les digo. Entonces, aquí en esta parte ya vamos tomando el pulso, ya se habían hecho las compresiones o no. ¿Ya se llamó? No, estamos valorando al paciente. Aquí primero vamos a hacer la secuencia de la valoración, las compresiones y luego llamamos. ¿Listo? Entonces, tomamos el pulso, llegamos, silencio, alertamos al paciente, ¿está bien? Pero ya no se debe haber llamado a la emergencia. ¿Paciente qué? Ah, ya. Silencio. ¿Ese es el niño? Sí. Ah, Listo, silencio, llegamos, alertamos al paciente, está bien niño, ¿qué le pasó a la mamá? ¿Cómo se llama? Lo alertamos, no reacciona, tomamos el pulso, carotidio, radial,
¿Centrales o periféricos? Ah, no lo que digo. Y si es un lactante, si es menor de un año, De las piernas, ¿no? braquia. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí o no? Tiene que tratar de coger práctica. Si no le logra coger el braquial rápido, ¿cuánto tiempo se debe tomar el pulso? Máximo. Si no lo cogen en la braquial, ¿qué hacen? Hola papá, no me tiras. O en la carotilla, o si no, en donde más otro central que quede central más descubierto, el femoral. Ese está descubierto, ¿sí o no? O sea, rápidamente braquial. Si no, yo no me iría, si está el cuello muy así, el muy pequeño, yo no me iría al carotilla, directamente femoral. ¿Listo? ¿Sí o no? Silencio. Entonces, las mismas condiciones de la reanimación de los adultos. 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos que deben durar máximo 2 minutos. Cuando es un reanimador. Cuando son 2 reanimadores, vuelvo e insisto, cuando son 2 reanimadores que tengan experiencia y ya lo hayan hecho, que no se van a hacer como las haciendo la reanimación. 15 compresiones por 2 ventilaciones. Silencio. 5 ciclos con 2 reanimadores. ¿Entendieron? Es lo mismo. Lo único que cambia es la fuerza de la compresión. Tiene que haber una adecuada compresión, pero ustedes van a mirar, tratar, por ejemplo, cuando van a hacer algún tipo de compresión, desnudar el pecho del paciente para lograr mirar, uno, que haya una adecuada compresión cardíaca y que debe haber una adecuada compresión y una adecuada reexpansión del tórax. ¿Listo? Entonces ahí lo van a mirar en las guías, 2 tercios, delantero posterior, o 3 o 4. ¿Qué? En lo posible todo, porque usted va a ver. Usted cuando hace la compresión tiene que mirar que hay una adecuada profundidad y después de eso, que lo suelte. Si es mujer, le suelta la blusa, pero no el brasier. No, uno se puede meter, no le puede ganar método por eso. Sencillo. Si usted ve y tiene la capacidad de hacer las maniobras, hágala encima de la camisa, ¿sí? Hágala. Usted tiene que mirar que hay una adecuada profundidad y siempre métanse eso en la cabeza. Profundo y que suelte. ¿Por qué? Porque entonces está el corazón haciendo sístole, pero si usted no deja que se excursione nuevamente, que retome su capacidad, no entra sangre al corazón y no va a haber una adecuada circulación. Entonces debe haber una adecuada compresión y una adecuada reexpansión torácica para garantizar una adecuada compresión. ¿Listo? Las características son las mismas. La línea media en los niños sí se puede hacer en la cruz que habíamos dicho entre el pecho, ¿sí? ¿Qué? Línea intermamital y la línea central, ¿sí? El esternón. Las ventilaciones se realizan de la misma manera. Mano en la frente, mano en el mentón o los dedos índice y medio en el mentón. ¿Qué pasa cuando son niños muy pequeños? Que la distancia entre la boca y la nariz es tan pequeña que usted no logra hacer las ventilaciones solamente boca a boca, sino que tiene que hacerlas boca, nariz, boca. O sea, usted abre la boca y le tapa con su boca la nariz y la boca del niño. Y así hace las ventilaciones. ¿Listo? Si tiene la nariz obstruida por un moco. Por un moco, se lo chupa. Los mocos no producen obstrucciones serias de la vía aérea, ¿sí? No producen obstrucciones serias. Si usted lo ve muy mocoso y si no le quiere hacer ventilaciones, haga compresiones mientras busca cómo limpiarlo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vamos a la activación de nuestras emergencias médicas cuando estemos en la calle. ¿Sí? Número de emergencias 1, 2, 3 en la calle cuando ustedes. Silencio. ¿Cuándo? La tercera emergencia. 1, 2, 3 en la calle. Si están en un centro comercial, pedir ayuda. Hay una enfermería, le está dando las rillas. Si el paciente está en paro, muchas veces las personas que están en la enfermería, muchas veces nunca son médicos, estos son auxiliares de enfermería. ¿Qué pasa? Si usted está seguro de lo que está haciendo, tiene que darle seguridad a la gente. Si el paciente está en paro, no vaya a dejar mover el paciente de ahí, porque usted lo que tiene que hacer que es reanimarlo. ¿Listo? Sencillo. En adultos desfibrilarlo, paciente pediátrico reanimarlo y si es necesario desfibrilarlo. Que traigan el desfibrilador o que traigan el monitor o que traigan lo que sea. Usted debe reanimar al paciente en las condiciones que les dije, en el piso o en una superficie dura, ¿sí? Mientras usted deje que levanten el paciente, se lo lleven a la enfermería, son 2, 3, 5 minutos que el paciente no está teniendo una adecuada reanimación y eso va a disminuir la probabilidad de sobrevivir. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? La misma es importante que se lo metan en la cabeza.
32, acuérdense para que no se confundan, 32, punto. Háganla siempre, 32. ¿Listo? Y los ciclos son 5 ciclos, máximo 2 minutos. Se cambian, se rotan cada 5 ciclos, cada 2 minutos. Importante, como les venía diciendo, acá están las técnicas. Miren, en la primera foto está la técnica, la mano en la frente, la hiperextensión con el dedo índice o el dedo medio, incluso lo pueden con la mano sin ningún inconveniente. Una leve hiperextensión, no hacer una superextensión porque pueden lastimar la columna cervical. Con los dedos que ponen la frente, el índice y el pulgar, tapan la nariz y realizan las ventilaciones. En la otra está en los niños cómo se hacen las compresiones. Miren que los niños de 1 a 8 años son niños, silencio, y se realizan con una sola mano, haciéndola solamente con el talón de la mano. ¿Listo? Importante lo mismo, hacer una adecuada compresión y dejar que reexpanda nuevamente el tórax para que haya una adecuada compresión. Bastante cuidado, no exagerar con la fuerza, no va a comenzar. Es más complicado una fractura costal en un niño que en un adulto. ¿Listo? Es bastante complicado. Aquí la foto, que están ustedes. Deben saber también lo que están haciendo, que deben estar tranquilos haciendo una reanimación. Uno se agita, uno se asusta, pero si uno tiene las cosas claras, uno sabe que está haciendo las cosas bien. ¿Listo? Esto es el tema, yo creo que más importante que tienen que tener ustedes en la cabeza siempre. La desfibrilación, como les dije, entonces sacamos el desfibrilador, lo prendemos y el mismo desfibrilador nos comienza a dar las instrucciones. Silencio. Le comienza a dar las instrucciones. Generalmente es colocar los parches, posterior a colocar los parches es conectar los cables al aparato y el aparato comienza a hacer un censo, dice censando. Posterior al censo el aparato le dice si necesita o no necesita una descarga. Si necesita la descarga le da una opción para cargarlo, usted la oprime y el aparato comienza a cargar, dando las instrucciones. ¿Sí? ¿Listo? Y después cuando ya carga, ahí oprime nuevamente, hay un botoncito que comienza a titular, lo oprime y le suelta la descarga. Importante, demasiado importante, más que cualquier cosa, quítese cuando haga la descarga. O quítese cuando esté censando. Muchas veces, ustedes, como les dije, ustedes tienen que estar constantemente haciendo las compresiones torácicas, ¿cierto? Usted está censando y usted se quita completamente porque cualquier contacto puede alterar el censo y puede darle una lectura equivocada y puede no generar una descarga cuando sí la necesita. ¿Listo? Y con la descarga, obviamente, porque no todas las cargas se la va a mamar es usted y no el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a ser usted también un paciente. ¿Listo? Importante. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Los cuidados postparto, digamos. ¿Tiene alguna Silencio. una cadena o algo así? ¿Toca retirarse? La idea es varias circunstancias para hacer las desfibrilaciones. Pacientes que están inmersos en agua, ¿sí? Hay que sacarlos. No, hay que sacarlos del agua. Si está en una piscina, sáquelo y trátelo de secar rápidamente. Usted no se va a poner con la toalla. Reciba la toalla, lo seca. Séquele el pecho y listo. Si está en un charco pequeño, puede hacer la desfibrilación sin ningún inconveniente. ¿Listo? Los parches, por ejemplo, para los niños no son, para los niños menores de 8 años, no son como les dije en la reja costal izquierda y en el pecho, sino que va uno adelante y el otro va en la parte de la espalda y la escápula atrás. ¿Listo? Vuelvo y les insisto, los parches generalmente tienen las indicaciones, pero hay veces que los parches solamente vienen para adultos. Y hay que hacerle una descarga a un niño para un adulto. Porque entonces los parches, cuando vienen pediátricos, ellos vienen con una resistencia especial que no deja que salga la descarga completa, sino una descarga reducida especial para los niños. Si está esos parches y se puede hacer una descarga reducida, se le hace. Si no, lo que haya. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Todas? ¿Ya? Listo. Los cuidados postparto generalmente, como les digo, son las posiciones de seguridad, ese tipo de cosas. Intrahospitalariamente se maneja otro tipo de cosas. Generalmente, como son en adultos y eventos coronarios, se utiliza más la hipotermia terapéutica y ese tipo de cosas. Y ya pues es la valoración inicial, mirar el cardiólogo y el tratamiento adicional que se le va a hacer al paciente dependiendo del evento. Ahora vamos a ver reanimación de lactantes. Lactantes, ¿cuáles son los lactantes? Menores de 9 años. ¿Listo? Complicado, ¿cierto? Ya asusta usted hacer una compresión cardíaca, mire que son solamente 2 dedos. Mire cómo le da la extensión de la cabeza. ¿Listo?
La segunda imagen se puede hacer las compresiones así, pero esto generalmente es cuando tiene una obstrucción por la de vía aérea. ¿Listo? Más adelante vamos a la obstrucción de vía aérea. Silencio. ¿Listo? Compresiones con dos dedos. El medio y el índice generalmente. Aquí está la otra posición. Más adelante no está. Entonces, las relaciones anatómicas son las mismas. Línea intermamilar, línea external. Se hace una hiperextensión. La extensión que se hace en la cabeza de este paciente. Bueno, ya les conté eso. Boca a boca, boca a nariz. Como les estoy diciendo, muchas veces la distancia entre la nariz y la boca del lactante es tan pequeña que no alcanza a hacer una buena ventilación dándole boca a boca, entonces le toca hacer boca a nariz. ¿Listo? Las características son iguales. Si usted en un adulto o en un niño no coge impulso aquí, sí, pues menos. Aquí está jugando con un muñequito mínimo. Importante que ustedes se den cuenta cuando estén dando una ventilación. Cuando usted está dando una ventilación, no cierre los ojos como si le estuviera dando un beso a la novia. Tape la nariz, haga la ventilación y trate de mirar que haya una adecuada expulsión torácica. ¿Listo? Que sea suficiente, que no sea exagerada. Lo mismo con los niños. ¿Listo? ¿Qué pasa si no les entra el aire a la vida del niño? No respira y entonces. Que si usted está dando las ventilaciones y no son efectivas, se reposicionan las sí. Aquí es más difícil, por ejemplo, aquí es más fácil que no entre el aire del niño por la cuestión de la vía anatómica. La vía anatómica es así, es mucho más estrecha y cuando usted hace una hiperextensión, como la que hacen los adultos, lo que hace es obstruir nuevamente la vía aérea del paciente. Entonces, si está agachado, la vía aérea está cerrada, si le hace una pequeña extensión, abre la vía aérea del paciente, pero si usted la hiperextiende, vuelve y cierra nuevamente la vía del paciente. Si ustedes están haciendo compresiones y ventilaciones y ven que no le entra el aire al paciente, lo primero que tienen que hacer es reposicionar. Agachan nuevamente y abren, hacen la extensión de acuerdo a las características que les estoy diciendo. Si es un lactante, una pequeña extensión y mirar. Si definitivamente no entra el aire, tienen que hacer una observación de la vía aérea y mirar que no esté obstruida por algún cuerpo extraño. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están cansados? Sí. Bueno, este tema de obstrucción de vía por cuerpo extraño lo voy a dar en la otra clase con otros temas, voy a apuntárselos, no se van a ir. Tienen que ir estudiando porque no sé cuándo son las fechas de los parciales, no me las han dado, pero estoy seguro que están cerquita. No, pues, en septiembre. O sea, tienen que ir estudiando, entran todos, señores. No, yo. 12. Hay un componente escrito y un componente práctico. Como hemos visto práctico, este es 100%. Escrito es múltiple variante. No sé cómo me levanté ese día así para hacer cosas. Como se porta, si siguen los desarrollos. Prendan la luz, por favor. Sí. Estos son los temas que tienen que ver con la próxima clase. Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño en adulto, niño y lactante. Eso está en las copias que les pasé. Accidente cerebrovascular hemorrágico y trombótico y picaduras hemorrágicas. Primeros auxilios y todo, ¿no? Manejos. Yo estuve mirando
parta un limón en cruz y que le chupe la herida y una cantidad de sandeces. La idea es que ustedes tengan un poquito de conciencia. Hay que buscar y hay que leer bastante. Esto para que no se vayan entendiendo en la boca. Y vamos a volver a los temas. Entonces la idea es que lean eso porque creo que tenemos que hacer eso un quiz para la nota. ¿Listo? Eso para la próxima clase.